Bueno, les pido por favor que vayan entrando y vayan desconectando el micrófono, por favor. Que empiece. Está jodido, no sé por qué. Seguirá con el teléfono. Bueno, esta tarde tenemos el placer de contar con la doctora Sofía Burgos, que es hematóloga. Ella, aparte en un curso, presentó como tesis justamente hablar sobre mielofibrosis, así que esta tarde tenemos el honor de tenerla para que nos pueda sacar las dudas. Y por otro lado, recuerden el día que va a estar Mariana Godoy dando apoyo emocional a los pacientes, el día 16 de octubre a las 18 horas, para que no se olviden. Bueno, las dejo con la doctora Sofía Burgos, y ella va a exponer y después pueden hacer todas las preguntas que necesiten. Les pido por favor que se desconecten el micrófono, porque hay muchos ruidos. Gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Estás muteada, Sofía. No. Sofía. Ahí Ahora. estoy. Ahora, te estabas Ahí. muteada. Ay. No sé quién me muteó. Bien, ahora sí. Bueno, el objetivo de esta charla es darles a ustedes más herramientas, digamos, algo de información para que puedan comprender más la enfermedad, por qué se produce, y según eso, entender cómo esto puede afectar a una persona con mielofibrosis. Muy probablemente aquí hay pacientes y también por ahí familiares. Bien. Básicamente vamos a hablar de qué es la mielofibrosis, de por qué ocurre, los tipos de mielofibrosis que hay, los signos y los síntomas que produce la enfermedad, cómo se diagnostica, el tratamiento y otros aspectos que van más allá de la enfermedad. Bien. ¿Qué es la mielofibrosis? Bien, para entender qué es la mielofibrosis, tenemos que hablar un poquito de la médula ósea, ¿sí? Porque es una enfermedad que afecta a la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de la sangre, ¿está? Y como vemos acá en este gráfico, en realidad se encuentra dentro de los huesos, justamente por eso la palabra ósea. Y el espacio que ocupa dentro del hueso en realidad es un espacio virtual, ¿sí? Dentro de esa localización del hueso están las células madres que fabrican las células de la sangre que después van a salir a la sangre periférica. Los lugares donde está la médula ósea en el adulto son estos que están acá con rojito, el esternón, las vértebras, y la parte de la cabeza de los huesos largos, del húmero, del fémur en el caso de las piernas. Ahora, ¿cuáles son las células que produce la médula ósea? Son los glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno y que cuando están bajos hay anemia. No, el otro trabaja aquí. Después también produce glóbulos blancos, que son los que nos defienden de las infecciones, y que se elevan en las infecciones y también en los estados inflamatorios. Y por último están las plaquetas. Las plaquetas son las que se ocupan de que cuando nosotros tenemos algún corte, o si tenemos alguna cirugía, por ejemplo, se ocupan de unirse entre ellas en algo que se llama agregación plaquetaria y hacer un tapón para que pare de sangrar. Cuando nos cortamos en la piel, ese coagulito termina volviéndose una costrita. Todo eso es gracias a las plaquetas. Entonces, claramente, si la médula ósea se afecta, se enferma, las células no se van a fabricar normalmente, ¿tá? Entonces, es una enfermedad que afecta a la médula ósea porque afecta a las células madres hematopoyéticas y se caracteriza porque hay una fibrosis de manera progresiva. Poco a poco el tejido de la médula ósea se va volviendo duro, para que me comprendan, ¿sí? Fibrótico. Y eso impacta en la fabricación, o sea, en la hematopoiesis de las células.
A causa de eso, va a empezar a haber producción, o sea, hematopoiesis de estas células en otros lugares en los que no corresponde. Por ejemplo, el vaso, que es este órgano que tenemos en el abdomen del lado izquierdo. Es una enfermedad poco frecuente, ¿sí? Es rara, podríamos decir, la palabra rara. Ocurre entre 0,5 a 1,5 casos por cada 100.000 habitantes por año, o sea, es muy infrecuente, ¿sí? La frecuencia en cuanto al sexo, si es primaria, después vamos a ver los tipos, es más o menos igual en el sexo masculino y femenino, eso es diferente si es secundario. Y la edad media de diagnóstico es de los 65 años. Es decir, la media en la que se diagnostica es esa, más que nada en las personas adultas mayores, pero la edad digamos, en la que se puede producir la enfermedad varía muchísimo. La mayoría entre los 50 y los 75 años, pero hay personas mucho más jóvenes que la padecen, pero no es lo más frecuente. Ahora sí, ¿por qué ocurre la enfermedad? ¿Cómo se da? ¿De dónde sale? Muchos pacientes en el consultorio me han preguntado alguna vez, yo hice algo mal, o sea, quizás si yo hubiera hecho otra cosa en mi vida, no sé, algún cambio, hubiera evitado que me pase. Bueno, en realidad eso es una pregunta muy difícil de contestar, porque realmente a mí me parece que no. Esta, como otras muchas enfermedades que se asocian mucho a mutaciones genéticas, no hubieran podido muy probablemente ser evitadas con ningún otro cambio, ¿sí? Así que los pacientes que la tienen no tienen que sentirse ni culpables, ni pensar que esto se lo van a heredar a nadie, porque no es así. Se asocia así a mutaciones genéticas, la causa es esa, una mutación genética que uno adquiere en algún momento de la vida, y estas mutaciones genéticas, que son las que están aquí abajo, tienen unos nombres raros, pero muchos de ustedes seguramente ya los escucharon, estos nombrecitos. Hay de dos tipos, unas que son las mutaciones que directamente afectan y producen la enfermedad, que son estas JAK2, CALR y MPL, que son básicamente las siglas para Janus quinasa, para calreticulina y para MPL, bueno, las siglas son en inglés. Las mutaciones colaboradoras son estas de aquí abajo, pero estas son las principales. Hay otras más, mutaciones que cooperan para que se produzca la enfermedad. ¿Qué pasa con estas mutaciones? ¿Qué termina ocurriendo por estas mutaciones? Bueno, básicamente, y habrán escuchado la palabra citoquinas últimamente por el COVID-19, ocurre un desorden en cuanto a la producción de ciertas citoquinas, y este desorden o cascada de citoquinas termina ocasionando que ciertas células que nosotros normalmente están ahí en la médula ósea, que son los fibroblastos y los osteoblastos, se activen de una manera anormal o se proliferen de una manera anormal, ocasionando fibrosis y osteoesclerosis. ¿Tá? Eso, así lo vamos a explicar como para que se entienda mejor. Hay una cascada de citoquinas producida por estas mutaciones que hacen que ocurra fibrosis y la médula ósea de a poco, con el paso del tiempo, se ponga cada vez más fibrótica, más dura, y no pueda elaborar las células con normalidad. Esto es un pantallazo de cómo lo vemos nosotros y los anatomopatólogos. Esto es una médula ósea normal, como vemos acá del lado izquierdo, y del lado derecho, si ven eso azulito celestito, es todo áreas de fibrosis. Con el paso del tiempo, si uno le hiciera varias médulas al paciente, va a ver que eso con el paso del tiempo puede ir progresando. En algunos casos progresa más rápido, en otros casos de una manera muy lenta. Entonces, básicamente, una médula ósea con mielofibrosis no puede fabricar de forma normal las células de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, como vemos a la izquierda, una médula sana tendrá una cierta cantidad normal, no tendría por qué tener alguien que tiene una médula sana, digamos, las tres cosas al mismo tiempo, de plaquetas bajas, las células de los glóbulos rojos bajos y los glóbulos blancos afectados. En cambio, una médula con mielofibrosis tiene todo eso alterado. Ahora, les mencioné antes que hay varios tipos de mielofibrosis. Esto es un dato solamente para conocerlos. La mielofibrosis forma parte de un grupo de enfermedades que se llaman neoplasias mieloproliferativas, ¿sí?
específicamente de las neoplasias mieloproliferativas Phi negativas. Phi negativas es porque hay otras neoplasias que son Phi positivas, no vamos a ahondar en eso. La mielofibrosis representa un 15% de estas neoplasias, ¿sí? Ahora, puede ser primaria cuando no se relaciona con que antes de la mielofibrosis hubo otra enfermedad de la médula ósea. Y es secundaria cuando se conoce que la persona tenía ya otra enfermedad de la médula ósea, como estas que nombró aquí, la trombocitemia esencial y la policitemia vera. Esta de acá, particularmente la policitemia vera, sí tiene una diferencia en cuanto a que más se produce en el sexo masculino que en el femenino. Ahora sí, en cuanto a los signos y síntomas que termina ocurriéndole al paciente, lo que uno ve que le ocurre al paciente por tener mielofibrosis, es una variedad muy, muy grande de síntomas. Algunos pacientes llegan al consultorio solamente porque tenían registros de fiebre sin infección y que no se explicaban con nada. Entonces los clínicos empiezan a estudiar como fiebre de origen desconocido, y entre todos esos estudios terminan sospechando mielofibrosis y derivando al paciente al hematólogo. Pero lo más frecuente es que ocurra anemia, que eso se da porque los glóbulos rojos están bajos. Lo otro es que ocurran episodios de sangrado, en piel, por ejemplo, hematomas o que sangre la nariz, que se da cuando hay plaquetas bajas, sobre todo. Después está el dolor óseo, como les expliqué al principio, la médula ósea se encuentra dentro de los huesos, y esta actividad anormal de la médula ósea puede terminar ocasionando dolor muy incómodo, muy importante, que impacta la calidad de vida de las personas con mielofibrosis. Bueno, acá abajo puse fiebre con o sin infección, porque justamente como les mencioné que hay casos que consultan por fiebre, no siempre la fiebre es por infección. Cuadros inflamatorios y enfermedades malignas pueden producir fiebre sin que haya presente en ese momento de la fiebre una infección. Y las personas con mielofibrosis pueden tener fiebre sin infección o también infecciones a repetición, por esto que les decía que los glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones están alterados. Entonces son propensos a las infecciones. Después está el prurito, ¿sí? Esto tiene que ver con todo lo que les hablé de las citoquinas. Entonces pueden tener picazón casi constante, algunas veces más, otros días tienen menos, y eso, bueno, es algo que molesta mucho, que también afecta en la calidad de vida. Una persona que está todo el tiempo sintiendo que le pica el cuerpo, es bastante molesto para las personas que lo padecen. Después está la esplenomegalia. Como vemos acá en la foto, no es este órgano que está acá, que bueno, ahí no lo vemos, pero está marcado con una línea amarilla, que es el vaso, empieza a crecer porque empieza a elaborar o ser fuente de elaboración de las células de la sangre que ocurre por una respuesta a que la médula no está haciendo su trabajo. Entonces, como la médula ósea no está haciendo su trabajo, el vaso detecta eso y empieza a tratar de compensar esa falla de la médula. Entonces, ese trabajo excesivo del vaso hace que el tejido aumente y entonces el vaso termina creciendo muy rápidamente y ocasionando que el abdomen crezca mucho. Y también dolor del lado izquierdo donde está el vaso. Un 30%, hasta un 30% pueden cursar sin síntomas, asintomáticos, y un 20% de los pacientes con mielofibrosis progresarán a leucemia aguda en los primeros 10 años. Bien. Además de esto, hay otros síntomas que se llaman constitucionales, que pueden estar presentes, más que nada adelgazamiento, es decir, el paciente tiene el abdomen bastante voluminoso, pero después el resto de su cuerpo está como que cada vez más delgado. Por otro lado, por la anemia también, mucho cansancio y fatiga. Bien. En cuanto al diagnóstico, bueno, esta imagen no se ve muy bien la de acá, pero parte de la sospecha, ¿sí? Si el paciente se siente mal, debería consultar. Hay gente que se espera mucho, pero si el paciente se siente mal, va a consultar y el clínico va a tener la sospecha, y
o debería tener la sospecha, y justamente también para eso está bueno tener información sobre la enfermedad, al unir esto de que, bueno, tiene el vaso grande, el abdomen grande, hago un laboratorio y veo que tiene anemia, y me dice que le pica el cuerpo, y así, entonces ante esa sospecha, el paciente va a ser derivado al hematólogo. Y el hematólogo va a evaluar ciertas mutaciones, ¿sí? Para esto vamos a tener que ver ciertas cosas, un frotis de sangre periférica para ver cómo está la sangre periférica en el microscopio, y hacer una biopsia de médula ósea, que es un procedimiento sencillo que se hace en un huesito de la pelvis. El huesito de la pelvis, en la parte de atrás, como vemos en el gráfico, se accede por ahí con anestesia local. Se puede también hacer sedación y hacerlo en quirófano. A mí me gusta más hacerlo así, para que el paciente ni se acuerde por lo que pasó. Y se toma una muestrita de ese huesito, ¿sí? Se llama taco de médula ósea, se manda a estudiar. Ese resultado suele tardar un poco, porque el anatomopatólogo se tiene que poner a analizar y hacer ciertas maniobras a la muestrita que se envía, para poder estar seguro del diagnóstico. Bueno, una vez que recibimos ese informe que dice que la médula ósea tiene fibrosis, nos tienen que decir qué grado de fibrosis, ¿sí? Si es grado 2, si es grado 3, bueno. El grado de fibrosis nos hace pensar ante qué estamos parados, ¿sí? Y vamos a pedir estas mutaciones para encontrar por qué ocurrió esto. El JAK2, el BCR-ABL, para descartar que sea otra neoplasia mieloproliferativa, como les hablé antes. Hay otras que no son Phi negativas, entonces vamos a pedir esas mutaciones también. Como vemos acá, van a salir varios tubitos para estudiar. Cuando no se encuentra una de las mutaciones, que es la más frecuente, es el JAK2, entonces pediremos la otra, y si calreticulina no está, entonces pediremos la otra, y así. Pero, si no encontramos ninguna de las mutaciones, eso no quiere decir que el paciente no tenga mielofibrosis, ¿sí? Si el anatomopatólogo encontró que hay fibrosis en la médula, y están todos los demás criterios, está la clínica, el paciente tiene mielofibrosis igual, solamente que no se encontraron las mutaciones. Más adelante seguramente la medicina encontrará otras mutaciones nuevas que no conocemos el día de hoy. Esos pacientes que no tienen ninguna mutación conocida se llaman triples negativos. Después viene esta parte del diagnóstico más difícil, que solamente puse aquí una imagen, harán tomografías, haremos seguimiento con el frotis de sangre periférica, y juntaremos diferentes criterios que nos harán llegar al diagnóstico. Una vez que están todos esos criterios presentes, entonces nosotros vamos a tener el diagnóstico final. Esto ya es más fino. Después también, según cada paciente, lo que le ocurra a cada paciente, según la edad, los síntomas que presentaba, si tenía síntomas constitucionales que les mencioné antes o no, si tiene los glóbulos blancos por arriba de 25.000 o no, el nivel de anemia que tenga, si tienen células inmaduras en la sangre periférica circulando, por eso hacemos frotis de sangre periférica, esta fotito que les puse acá abajo. Las plaquetas, cómo están las plaquetas, si está requiriendo el paciente transfusiones o todavía no, y el cariotipo, que es básicamente ver los cromosomas, ¿sí? Todas estas alteraciones en los cromosomas pueden estar presentes, esto ya es como muy para que lo vea el hematólogo, pero todo eso se junta, digamos, todos esos datos se juntan para llegar a saber cuál es el pronóstico del paciente, ¿sí? El score que más utilizamos es este de acá, que se llama DIPSS Plus. Con todas esas herramientas nosotros nos tenemos que situar en qué le vamos a ofrecer al paciente y cómo vamos a proceder, ¿tá? Entonces, una vez que se tuvo el diagnóstico y que se planteó en cuál sería el pronóstico, según el paciente que tengamos delante, le vamos a ofrecer el tratamiento, ¿tá? En primer lugar, está el soporte transfusional, ¿sí? Si la persona lo necesita y la anemia no es manejable con otras medicaciones, quizás alguno de los que está acá han podido manejar su anemia sin transfusiones, por ejemplo con eritropoyetina.
con corticoides, con otras medicaciones, pues se prueban, muy probablemente se van a intentar varias cosas para evitar las transfusiones, porque las transfusiones tienen sus riesgos de todas maneras, pero casi inevitablemente en algún momento de la enfermedad las transfusiones van a estar. Después está la parte de manejar el dolor, ahí viene la cuestión del equipo interdisciplinario, de tener un especialista en dolor y de también fijarnos, ¿no? Si el dolor viene porque el vaso está grande, ¿qué podemos hacer para que el vaso disminuya de tamaño y de esa manera le quitamos el dolor? El dolor óseo es más difícil, muchas veces sirven los corticoides y otras veces no, hay que usar medicación analgésica potente, entonces quizás ahí nosotros recurramos a alguien especialista en dolor. Después el prurito se trata con antihistamínicos, y si no funcionan, también hay, digamos, se va a escalar a otras medicaciones que sirvan, ¿tá? Pero básicamente es lo que le esté ocurriendo al paciente, aliviar esos síntomas para que puedan tener una calidad de vida lo mejor posible. Después está la parte del tratamiento farmacológico. Hay drogas en estudio y hay otras que están aprobadas, ¿sí? La panacea ahora, hoy en día, y la que está aprobada para el tratamiento es el ruxolitinib, que es una medicación vía oral. La realidad es que ahora, en la siguiente diapositiva, les voy a contar cómo la empezamos a utilizar, pero hemos visto resultados muy buenos, ¿sí? Sobre todo en la disminución del tamaño del vaso y en el alivio de los síntomas que más le molestan al paciente. Así que la mayoría de los pacientes responden muy bien y es una muy buena opción que sirve durante un tiempo largo en la mayoría de los pacientes. Pero la mielofibrosis con tratamiento farmacológico hoy en día no se cura, ¿sí? Con una pastilla, con un tratamiento farmacológico hoy en día no se la puede desaparecer. No podemos lograr con el ruxolitinib que la fibrosis de la médula desaparezca por completo. Hay indicios de que algo disminuye, pero no podemos decir que la médula se recupera y que pasa a no tener nada de fibrosis con el ruxolitinib. El único tratamiento, como vemos acá en la última fotito, curativo, es el trasplante de médula ósea. Sin embargo, son palabras mayores hablar de un trasplante de médula ósea porque es un procedimiento que es bastante complejo. No el momento del trasplante, porque el momento del trasplante más o menos es como lo ven ahí, ese es un donante igual, ¿no? Pero es casi parecido a una transfusión de sangre, sino todo lo que conlleva el posterior al que reciba el tejido, el paciente. Entonces, infecciones, posibilidad de muchas complicaciones. Entonces, antes de hablar de esas palabras mayores, aunque sea curativo el tratamiento, lo pensamos muchísimo y solamente se lo indicamos en ciertos pacientes, que ya lo vamos a mencionar en cuáles. El tratamiento farmacológico, entonces, del ruxolitinib, la dosis que demostró ser efectiva para reducir el tamaño del vaso y los síntomas, es de 15 a 20 miligramos de ruxolitinib. Actúa inhibiendo estas quinasas, el JAK1 y el JAK2, independientemente de que el paciente tenga una mutación del JAK2 o no. O sea, se utilizan los que tienen JAK2 y en los que tienen las otras mutaciones. Y la dosis va a depender, cuando recién empezamos el tratamiento, de la cantidad de plaquetas que tenga el paciente, porque ahora vamos a ver los efectos adversos. Acá, como vemos en la foto, el cambio del tamaño del vaso y en todas las molestias que eso puede ocasionar es bastante evidente y es lo que más alivia al paciente. El que el tamaño del vaso se reduzca es bastante alivio para el paciente. Ahora, los efectos adversos que pueden haber con el ruxolitinib son de dos tipos: uno que afecte la médula ósea y después está el otro grupo de efectos adversos. En cuanto a lo hematológico, puede ocasionar en los primeros 2 meses de tratamiento que se acentúe la anemia.
Sin embargo, eso no debería de frenarnos de seguir con el tratamiento, porque lo que se vio es que después de esos 2 meses difíciles, mejora el paciente. Entonces, durante esos 2 meses, si hay más anemia, pues tratamos de mantener la medicación y de última modificamos dosis, pero la mayor parte del tiempo la tratamos de mantener y damos soporte con transfusiones. Después está el que se produzca plaquetas, disminución de las plaquetas más de las que ya el paciente tenía por la fibrosis, y eso sí nos obliga a reducir las dosis o a veces suspender un tiempo el tratamiento. Y después están los otros síntomas que puede ocasionarlos también muchos fármacos, ¿no? Fatiga, diarrea, vómitos, dolor abdominal, mareos y algo de retención de líquidos, puede haber edemas, o sea, inflamación de los pies, que se hinchan las piernas, falta de aire. Todos esos síntomas se van manejando. Si hay náuseas, se dará medicación para las náuseas y así, excepto que sean de un grado 3, que haya que frenar el tratamiento. Esto de acá lo menciono: fedratinib, momelotinib y pacritinib, son otras opciones de tratamiento que se están evaluando y que no tenemos acá en Argentina todavía aprobadas. Ahora, a los que se les va a ofrecer el trasplante de médula ósea son a los pacientes que, como les dije al principio, que se juntaban todas las características del paciente para saber el pronóstico. Bueno, con todas estas características tenemos que situar a los pacientes en el riesgo que tienen. Si tienen riesgo bajo, intermedio 1, intermedio 2 o de alto riesgo. Y los que se beneficiarían del trasplante son los que tienen alto riesgo o un riesgo intermedio 2. ¿Sí? A ellos se les ofrece el trasplante porque se ha visto que les beneficia mucho más, porque tienen alto riesgo de progresar, ¿sí? Entonces con el trasplante los curaríamos y evitaríamos que esa enfermedad progrese a una leucemia. ¿Tá? Bueno, espero no haber sido muy fina con mis comentarios. De todas maneras me pueden preguntar ahora. Ahora yo quería hablar de las cosas más allá de la enfermedad que tenemos que tener en cuenta, en la que deberíamos participar los hematólogos, pero también en la que debemos participar todos como sociedad, la familia, los amigos, muchas veces otros profesionales también que son partes de la vida del paciente, por ahí su clínico de cabecera, cualquier otro médico que lo siga, ¿sí? La primera cosa es la relación entre el médico y el paciente, el tiempo que se le da, las explicaciones, la oportunidad de contestar sus preguntas y sus inquietudes, es muy importante. La confianza que haya entre el médico y el paciente, y la comunicación activa es fundamental para el paciente. Considerar acompañamiento por psico-oncología también es algo que debería hacerse. La mirada integral siempre debe estar, porque la salud pasa por mucho más allá que por la anemia o por el tamaño del abdomen. Entonces, las ideas y la parte emocional que afectan al paciente que sabe que tiene mielofibrosis son un sinnúmero de ideas y de sentimientos y de emociones, y también hay que apuntar hacia aliviar esa parte también. Entonces el apoyo psico-oncológico es fundamental. Después la parte del apoyo y la contención de los familiares y de los amigos también es fundamental, que el paciente no pase por esto solo, que pueda hablar de lo que le ocurre, y que el resto de la familia pueda entender por qué está pasando lo que está pasando, y tener información para ayudarlos cuando les pase algo es muy, muy importante también. Y por último, apuntar a la calidad de vida es el objetivo hoy en día, ¿sí? Es una enfermedad que no tiene cura con otra cosa que no sea trasplante, y el trasplante es bastante complicado. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Tratar de que la persona que tiene mielofibrosis tenga la mejor calidad de vida posible, ¿sí? En ese sentido también se les puede ofrecer muchas alternativas. Y los grupos de apoyo de pacientes también es algo que se ha demostrado que ayuda muchísimo. El que un paciente tenga contacto con otro paciente que tiene mielofibrosis y que se apoyen mutuamente es una herramienta muy, muy importante también. Así que bueno, eso es todo. Espero que se haya comprendido, y cualquier pregunta estoy dispuesta a contestarla.
No te escucho, Aide. No, ahí está. ¿Podemos dejar de compartir la pantalla? Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta, habilita el micrófono y la hace. Muchísimas gracias, doctora. Para mí fue muy, muy claro. Y después me gustaría si hablaras un poquito de esas nuevas cosas que están, esas nuevas drogas que se están estudiando, que todavía no están aprobadas aquí, ¿no? Bien. ¿Dejé de compartir pantalla o sigue saliendo? Sí, no, ya está. ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Parece que no. Bueno, ¿nos contás un poquito de esas tres? Sí. Bueno, ¿puedo volver a ponerla? Bien. Como sabemos, el ruxolitinib tiene algunos problemitas, sobre todo de la anemia y de la plaquetopenia. Entonces, ¿por qué se siguen estudiando más medicamentos? Primero, porque el ruxolitinib tiene efectos adversos. Y segundo, porque también se ha visto que hay pacientes que primero responden al ruxolitinib y después pierden la respuesta. ¿Tá? Entonces, si tenemos otra opción más, cuando el paciente pierda la respuesta, la podríamos utilizar. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, están en estudio estas otras drogas que también son inhibidores de las quinasas de Janus. ¿Sí? El fedratinib, más que nada, lo que se vio es que también es efectivo para reducir el volumen esplénico, ¿sí? En un porcentaje parecido al ruxolitinib, más del 35%. ¿tá? Pero también produce toxicidad en la médula ósea, es decir, también produce trombocitopenia y anemia importante. Así que eso algunas veces hizo que se retrase, digamos, el que se apruebe y que se siga estudiando esta medicación. Después, el momelotinib y el pacritinib. Bueno, están en estudio fase 3, ¿sí? Y tendríamos algo de buena, parecería haber algo de utilidad en cuanto a la anemia con el momelotinib, ¿sí? Entonces, eso nos daría una ventaja para lo que no nos da el ruxolitinib, o cuando pierdan la respuesta los pacientes que utilizan ruxolitinib. Y nos ahorraría transfusiones también. Bueno, y después, en cuanto al pacritinib, hay dos estudios, siempre se compara contra placebo y después se pueden hacer varias combinaciones, comparar con ruxolitinib, y ver que no haya inferioridad comparado con ese otro medicamento. ¿Sí? Bueno, se recomienda más que nada en falla anterior a otro, o sea, falla primaria, si el paciente nunca respondió al ruxolitinib. ¿Sí? Y después, como les decía, otros que combinan ruxolitinib con otras drogas, es decir, el utilizar dos medicamentos en lugar de uno, en ese sentido, el luspatercept también serviría en cuanto a la anemia, logrando que el paciente no tenga que suspender la medicación cuando se combina con ruxolitinib. O sea que la ventaja que nos daría también es esa, que el ruxolitinib no tenga que suspenderse y que el paciente no tenga que estarse transfundiendo por la citopenia provocada por el ruxolitinib, que le aliviaría todos los síntomas al paciente, pero le provocaría más anemia si no fuera por el luspatercept. Y así diferentes combinaciones que se están probando, tratando de que el paciente que por ahí no tuvo buena respuesta o que pierde la respuesta con el ruxolitinib tenga otra opción más, o que si tiene efectos adversos por el ruxolitinib tenga alguna otra opción más. Perfecto. O sea que ahí en este momento hay ensayos clínicos con estas drogas, ¿sí? Exactamente, bastante avanzados. Buenísimo. Acá hay un señor de Chile que pregunta, ¿los pacientes para trasplante de médula, dice, el protocolo es solo para Argentina o es un protocolo mundial? Bien, el trasplante de médula es
mundial. O sea, es algo que se hace mundialmente y lo indican las guías. Se le ofrece a todos los pacientes que tienen riesgo intermedio 2 y que tienen alto riesgo. Obviamente, el paciente tiene que tener hasta una edad, ¿sí? Porque por más de que tenga alto riesgo, si tiene más de 70 años, a ver, eso hoy en día se está viendo, ¿no? Porque también una persona de 70 años puede estar bastante bien para soportar un trasplante, pero más o menos la edad de corte son 70 años. Entonces, a esos pacientes por debajo de los 70 años y que tienen alto riesgo de transformación de la enfermedad hacia leucemia, o el riesgo intermedio 2, se les ofrece trasplante porque se sabe que tienen más oportunidad de vivir más tiempo con el trasplante que sin tener el trasplante. ¿Sí? Por eso no se les ofrece a los de bajo riesgo y al riesgo intermedio 1, aunque el riesgo intermedio 1 es todo un tema, porque también hay que ver el riesgo intermedio 1 si se le puede ofrecer o no en algunos casos, sobre todo cuando se relaciona con esta epigenética, como le dije, las mutaciones colaboradoras, cuando el paciente tiene muchas de esas mutaciones colaboradoras al mismo tiempo, o cuando tiene ya células inmaduras circulando en una cantidad importante, aunque sea riesgo intermedio 1, lo vamos a tomar en cuenta para trasplante. Siempre tratando de que se le prolongue el tiempo de vida, poniéndolo en la balanza con la calidad de vida que va a tener después del trasplante, ¿no? Pero sí, es mundial, es una indicación en todo el mundo. No, yo creo que lo que quiso preguntar sería el banco. Me parece que preguntó por el banco. Ah, el banco. Me da la sensación que claro. También es mundial. Claro, ¿no? Eso creo sí. Se busca siempre un donante familiar, y si no hay hermanos disponibles, compatibles, que es bastante frecuente que no lo haya, porque una persona como vos, como yo, tiene un 25 a 30% de probabilidades de tener un donante familiar. Entonces el otro 70% o 75% no lo va a tener. Entonces se busca en el Banco Mundial de Donantes de Médula Ósea, que hay el registro mundial. Por eso está bueno que las personas se anoten en ese registro, porque quizás, a ver, nunca te llamen a preguntarte si vos querés donar, pero está registrado, hace que esté ahí. Si alguien te necesita, que alguien es compatible con vos, que es bastante improbable, pero si no nos registramos, nunca nos van a encontrar, vos podés tener la oportunidad de donarle la médula a alguien que lo necesita, como por ejemplo alguien con mielofibrosis. Claro, por eso es importante las campañas de donación de médula. Bueno, acá hay una persona que dice que a mi padre con 74 no se lo aconsejaron, pero seguramente es porque debía tener comorbilidades, ¿no? O sea, depende del caso. Exacto. Primero tiene 74, ya tiene más de 70. Y segundo, que ya, si además de la edad tiene hipertensión o diabetes o un marcapasos, entonces todas esas cosas impiden la posibilidad de trasplante, porque si ya va a salir mal, mejor es que no lo haga y que se prolongue su vida con otras herramientas. María Ángela quiere preguntar. Habilita el micrófono, María Ángela, y pregunta. Hola, ¿cómo están? Hola, Aide, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, doctora, Hola, buenas María tardes. Ángela. Gracias por la info, le entendí mucho estuvo bien explicada, gracias. Doctora, yo quería consultarle, yo tengo 31 años y yo tengo triple negativo. Okay. Y mi estadía de la enfermedad es tardía. O sea, esa es tardía. O sea, yo tendría que ya como que sería opción un trasplante de médula. Bueno, con estadio tardío, ¿vos te referís a que estás en progresión o que sos de alto riesgo? No sé, así sale en mis informes médicos, por eso... Como que te dijeron que estás avanzada la mielofibrosis. Ajá, sí. Bien, deberían haberte ofrecido la posibilidad de un trasplante. Si es así. Es de Perú ella, ¿no? Yo estoy en Perú, lo que pasa es que aquí no se maneja igual que allá en Argentina. Okay. Entonces,
a mí me hablaron de la posibilidad de un trasplante de médula, pero yo no tengo hermanos de papá y mamá, entonces dicen, Ah, está y bien. después mis familiares están en Venezuela. Yo estoy Claro. aquí sola con mi hijo y mi esposo, o sea, entonces es como que más complicado la situación. Sí, porque no tenés donante, o sea, no tenés hermanos, no tenés posibilidad del familiar. Pero se Ah, podría buscar en el Banco Mundial. O sea, te toman una muestra vos y esa ok. muestra la analizan y la buscan en el Banco Mundial, alguien que sea compatible con vos. La verdad que 31 años, acá te lo hubiéramos recontra ofrecido. Me parece que vos podrías preguntarle más a tu hematólogo si pueden buscar en el banco internacional, en el banco de médula ósea internacional, porque por lo menos tener el estudio hecho. No sé, quizás vos no sabés si ya te sacaron sangre y ya hicieron eso y no encontraron donante a pesar de que buscaron. Ok, no me han dicho eso, solo me dijeron, siempre me han dicho que tengo que hacerme el trasplante de médula. Pero por no Bueno, tener, pero hay que buscar donante para que te lo por lo puedan menos hacer. aquí, pero aquí en Perú, por no tener hermanos, el de trasplante de médula como que no lo hace el seguro, no sé, es algo, Está bien, y quizás algo nunca me han dado, administrativo. y Robertito, porfa, y nunca me han dado nunca me han hablado de lo que usted me está diciendo de lo del Banco Mundial y todas esas cosas, nunca. Aquí lo de la información que hay de la mielofibrosis es muy baja, es más, de hecho sé más con ustedes que lo que me dicen mis propios médicos aquí, y entonces, Ya veo. Bueno, mira, yo hice trasplante, o sea, me especialicé en eso, y me parece que podrías insistir en que por lo menos te hagan el estudio. A ver, es un estudio un poco costoso hacerlo porque hay que estudiar el HLA tuyo, pero tampoco es una cosa tremenda, imposible de costear. ok, Y si lo haces y o sea, encuentran donantes, ya está, o sea, es que el seguro te lo va a tener que cubrir. El asunto es ok. que no se haga, viste, que no te busquen el donante en el Banco Mundial, entonces, claro, es como que, listo, no Se tenés lavan las donante, manos. me lavo las manos, pero en cambio, si vos logras hacerte el estudio de HLA y viste que el hematólogo lo busque en el Banco Mundial, alguien compatible con vos, no te pueden negar el trasplante. Yo pienso eso, no sé las cosas de Perú, de todas maneras me podés preguntar en cualquier momento por mail, que yo te asesoro, cualquier pregunta que tengas, y puedo investigar cómo se maneja en Perú también, le puedo preguntar a alguien que sepa más de eso y podemos verlo. Sí, estoy interesada en eso, doctora, porque Bien, cada vez mi voy a escribir mi calidad de mail. vida es más lenta y ya me canso ya con las cosas más simples de hacer en mi casa, para mí es como un trabajo horrible. Claro, no. No, y vos sos re joven. Sí. Ahí puse mi mail Ok, gracias en el doctora, chat. gracias. Le voy a escribir para Bueno, que porfa, me informe sobre qué tengo que hacer para empezar a ver cómo hacer lo del trasplante de médula y de eso. Gracias lo doctora, hacemos. gracias. Vos escribime, porque yo sé que por ahí yo digo algo y después uno, tanta información, Sí, se ya olvida. agarro, sí, ya agarró su correo. Muchas gracias doctora, que Dale. tengan feliz tarde. Bueno, Bueno, hay otra pregunta, la misma persona que dijo que al papá no le aconsejaron el trasplante con 74 años, pregunta ¿cuánto tiempo puede tomar el Jakavi? en realidad de por vida, Ujú. hasta que no responda más al Jakavi, hasta que no responda más al ruxolitinib, porque lo que pasa es que si lo deja de tomar, vuelve a pasar todo de vuelta. El vaso vuelve a crecer y vuelve a haber más plaquetas bajas y más anemia. Es como que el ruxolitinib frena esa cascada de citoquinas de las que le hablé, y si no está el ruxolitinib, o pierde la respuesta, pues se puede descontrolar todo. Así que es la medicación más buena que tenemos en este momento aprobada y disponible.
No es que no hayan otras cosas, porque antes del ruxolitinib usábamos eritropoyetina, corticoides, hidroxurea, hacíamos ahí malabares, pero el ruxolitinib nos facilitó mucho las cosas. Sería importante que no lo deje de tomar. No, nadie se lo, o sea, si sigue respondiendo, nadie se lo va a negar ninguna cobertura. Bien. Acá hay otra persona que pregunta, dice, mi vaso es de 27 centímetros, ¿hasta cuándo puedo llegar a tratarlo? ¿Cuánto puede llegar para luego tratarlo con ruxo? Bueno, en realidad, si el vaso te molesta, o sea, si duele, si te ocasiona molestias, síntomas, e impacta en tu calidad de vida, ya debería estar con ruxolitinib, ¿sí? Porque justamente es para eso. No hay que dejar que siga creciendo el vaso. He visto vasos sumamente gigantes, pero eso no tenemos que dejar que ocurra, porque el vaso cuando crece mucho puede romperse, ¿sí? Puede haber una rotura esplénica, puede haber un infarto esplénico, entonces la idea es no llegar hacia ahí. Bien, y bueno, justamente hay un señor, el mismo señor que preguntó antes, el de Chile, me pregunta, ¿se puede operar el vaso? ¿Se puede vivir sin vaso? Bueno, sí se puede vivir sin vaso. Hay muchas personas que no tienen vaso, por ejemplo, las personas que tienen drepanocitosis les quitan el vaso, las anemias hemolíticas que no responden al tratamiento, se les saca el vaso, pero las personas con mielofibrosis, es un tema sacarles el vaso, porque es como pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Les sacan el vaso y ahora, ¿cómo Claro. responde el cuerpo a esto de que la médula no le funciona bien? Puede Claro, haber muchos problemas. es el reservorio, ¿verdad? Del vaso. Exacto. Entonces se piensa 50 millones de veces antes de sacarlo. Sí, se hacía mucho antes del ruxolitinib, obviamente, ahora se hace menos, de irradiarlo, o sea, de con rayos disminuir el tamaño, y bueno, pero ahora con el ruxolitinib lo podemos hacer y es una pastillita por boca, entonces no se hace tanto lo de irradiar. Perfecto. Bueno, acá hay unas chicas, dice, ¿cómo se puede contactar con grupos de pacientes con mielofibrosis? Somos 2 hermanas con mielofibrosis desde la infancia. Bueno, Alesia, nosotros tenemos el grupo que se llama ACLA, Pacientes con Mielofibrosis de Argentina, así que ya te estamos invitando para que entren. Y acá hay caso de 2 hermanas con mielofibrosis, ¿no? Que hablábamos que no era hereditario, o sea, es raro. Bueno, eso lo puedo aclarar. A ver. Es así, hay raros casos reportados. De hecho, justamente estoy estudiando uno, pero es padre e hija. Hay raros casos reportados de policitemia vera, con la mutación JAK2, con un rearreglo, es muy raro, ya digo, hay muy poquitos casos en la literatura, pero generalmente se asocian a mielofibrosis secundaria a policitemia vera. Entonces, no sé si ese es el caso de las chicas, pero sí se ha reportado, es muy infrecuente, muy raro. Ya la mielofibrosis de por sí es rara, que sea algo familiar es hiper raro, pero se han reportado casos. Bien. A ver, Galaxy A20 dice, hola, ¿puedo conectarme? ¿Querés hacer una pregunta? Galaxy A20. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Mira, te llamo de aquí de España. Mira, yo soy sí, que me habéis pillado ya en la cama. Aquí son ya casi las 12 de la noche. Sí. Te quería preguntar, yo es que he puesto lo de mi padre, porque a mi padre le han diagnosticado mielofibrosis hace 7 meses o así, más o menos. Empezó con anemias y luego ya le hicieron la prueba de la médula. Se la habían hecho hace igual 10 años, pero no había vuelto a la médica, a la especialista. Y yo creo que tiene la mielofibrosis secundaria que ponía y primaria no secundaria, ¿no? Lo que has dicho tú. Sí. Y bueno, la cuestión que empezó con transfusiones, le pusieron transfusiones y ahora le recetaron el ruxolitinib, pues, es que no sé. Y la cuestión, la dermatología, entendí como que solo podía tomarlo 2 años, por eso he puesto yo.
Y luego otra cosa, mi padre acaba de hacer 74 años, pero mi padre, si no es por eso, está bien, no tiene ni diabetes, ni problemas de corazón, ni nada de eso. ¿Se podría hacer una transfusión aquí en España? ¿Es un trasplante de médula ósea aquí en España? ¿O es que la hematología nos ha dicho como que no? La médica. Bueno, como te decía antes, la edad Y luego, es un perdona, factor. perdona, otra cosa. ¿Cuántos años puede estar mi padre con esta enfermedad? Porque nos lo puso tan negro como que mi padre solo iba a estar 2 años, como que iba a aguantar 2 años con esta enfermedad. Digo, pues, no lo Bueno, sé. Yo no lo sé, por eso te pregunto. Muchas gracias. dale. Mirá, lo que hablé antes de la edad de los 70 años es una cosa, las comorbilidades y lo demás es otra, pero también lo que hablé de la calidad de vida es sumamente importante. ¿Por qué te digo esto? Porque después de un trasplante de médula pasan unas cuantas cositas, es como cambiar una enfermedad por otra, ¿sí? Le quitas la mielofibrosis, que puede funcionar, así como también puede no funcionar, y además le agregás otra cosa que es consecuencia del trasplante, que es la enfermedad injerto contra huésped, que créeme que no es fácil y que impacta de manera súper importante la calidad de vida. Entonces, a una persona de 74 años, arriesgarla a que tenga una mala calidad de vida, que no la tiene, seguramente no se lo ofreció porque él tiene calidad de vida todavía. Entonces, ¿por qué se la va a quitar con un trasplante? ¿Me entendés? Es sumamente complejo lo que pasa después del trasplante. Pasan por muchas cosas bastante difíciles los pacientes. Entonces, si ella lo ve a él con una calidad de vida aceptable, mejor que la siga manteniendo. Seguramente va por ahí. Por otro lado, el ruxolitinib, por 2 años es una cosa que lo ponemos en el tintero, ¿está? Sí, lo usamos después de 2 años y vemos qué pasa si lo suspendemos, ¿sí? Pero no es que muchas de las veces lo siguen usando los pacientes sin ningún tipo de problema, y la mayoría, hoy en día, a ver, el ruxolitinib no es una medicación que tenga tanto tiempo, entonces hoy en día se hace una prueba en algún momento de suspenderlo, pero la mayoría de las veces vemos esto, de que otra vez vuelve a pasar todo lo concerniente a la mielofibrosis y se lo tienen que volver a instaurar. ¿No? Y lo otro es que no, ¿cuánto tiempo va a estar con esta enfermedad? Pues, como no, la única cura es el trasplante, pues es algo que lo va a acompañar por todo el tiempo, si no se hace el trasplante. Pero poniendo en la balanza, impresionaría que sería mejor que el tiempo que le quede sea de calidad a que se haga un trasplante y le quitemos eso que ahora tiene, que es calidad de vida. Claro. Incluso en el grupo hay pacientes que hace más de 10 años que están con mielofibrosis. Hay Vero Blasón pregunta, ¿qué significa tener el ASLX1 acción 12? Bueno, ella seguramente dice ASLX1 y exón 12 quizás quiso poner. Bueno, ASLX1 es una de las mutaciones colaboradoras o cooperadoras. Entonces, un paciente tiene JAK2, o sea, las principales, o JAK2, o calreticulina, o MPL, o no tiene ninguna y es triple negativo, como alguien escribió ahí que era triple negativo, y además puede tener mutaciones colaboradoras. Si están las mutaciones colaboradoras, la verdad que no es muy bueno generalmente que las tengan, las mutaciones colaboradoras. Muchas de las veces no se las encuentra porque no se las busca, porque hay que tener muy buena tecnología para eso, y no está disponible en muchos lugares, ¿sí? Pero si se la hicieron y la tiene, pues es como para estar pendiente, atento. ¿Sí? Y depende de la edad y todo lo demás, ofrecerle trasplante, porque ahí ya cambia el riesgo. Que tenga mutaciones colaboradoras lo coloca sobre el riesgo alto. Y el exón 12 es una mutación del JAK2 que no es el exón 14, o sea, el 95% de las veces la mutación del JAK2 es en el exón 14, pero en un pequeño porcentaje es en el exón 12. Y la mutación en el exón 12 ocurre en policitemia vera, o sea, generalmente si una persona con mielofibrosis la tiene, es porque tuvo policitemia vera y se caracteriza porque tiene los glóbulos, rojos bastante más altos de lo habitual.
Bien. Bueno, Tony Moyo dice, dígame, ¿la picazón puede ser tan fuerte que se transforme en ardor? Y mielofibrosis y el COVID, ¿qué cuidados tiene que tener el paciente? Bien. Bueno, mielofibrosis y COVID, no sé en qué estadio de mielofibrosis te referís, pero sí, hay que tener cuidados, todos deberíamos tener los cuidados del distanciamiento social, la mascarilla, etcétera, ¿sí? Básicamente es que respete los cuidados que se recomiendan para todos. No lo voy a mandar a hacer ninguna maniobra en especial si respeta lo que está indicado y lo que sale en la tele todos los días. La verdad que no lo vamos a preocupar más de lo habitual. Sí, le digo que respete lo que se recomienda. Bien. Y el prurito que se transforme en ardor es bastante subjetivo. Muchas veces los pacientes, difícil expresar lo que están sintiendo, entonces por ahí en la consulta es más fácil porque yo les pregunto, ¿viste? Más cosas como para entender bien qué les pasa, pero quizás el ardor que siente es una especie de prurito muy intenso, o quizás es otra cosa, neuropatía, otra cosa, o sea que es como para hablarlo más en el consultorio. Pero el prurito no tiene por qué aguantárselo, o sea, hay medicación que lo alivia. Bien, gracias, doctora. Bueno, acá Miguel Ángel Romero dice, encontré muy esclarecedor la charla, excelente. Sí, en realidad cada paciente es único y la relación con su propio médico, uno puede aclarar cosas, pero tiene que hablar directamente con su médico porque vos no podés dar un diagnóstico ni un pronóstico por algo que te están diciendo, tenés que juntar muchas más cosas, ¿no? Pero por lo menos para que tengan una idea y que sí, cuando estén con el médico le vayan preguntando todo, pero cada paciente es especial, que lo tengan todos en cuenta. Y sobre esos que desean cuánto tiempo va a estar mi padre con la mielofibrosis, pues bueno, hay pacientes que hace más de 10 años que tienen mielofibrosis, así que nada, y hay muchos estudios, ensayos clínicos de otros medicamentos, así que hay que tener fe y confianza en la ciencia. Así es. ¿Alguno más? Bueno, excelente exposición, doctora, la verdad muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Gracias Y a no sé ustedes. si alguien quiere hacer otra pregunta. ¿No? Muchas gracias. Bueno, dice, y el correo tuyo está por ahí. Sí, es hematología.gie con y @gmail.com, ahí lo vuelvo a escribir. @gmail.com. Ahí está. Cualquier Perfecto. pregunta, cualquier duda, yo estoy muy, muy dispuesta. Gracias. ¿Estás en Instagram? Estás en nuestro grupo, así que también te pueden ver por Instagram y te voy a invitar a que entres al grupo nuestro. Y acuérdense, que estaban preguntando que tenemos un grupo de pacientes, que damos apoyo emocional, el próximo es el 16, lo da Mariana, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, Chao, un gusto. gracias.